En este corto video vamos a describir qué significa estar bajo la ley y qué significa estar libres de la ley. Pero para eso vamos a escuchar primero a un pastor que es salvo por gracia y no por cumplir la ley. Lo tenemos aquí. ¿Eres guiado por el Espíritu Santo de Dios? Presta atención. Porque Dios dice clarito que si tú estás bajo la ley de Moisés, no eres guiado por el Espíritu. Pero sí, entonces no estás bajo la ley. No estás bajo la ley. En serio, amigo, ¿no te duelen tantos golpes duros y a la cabeza de sana y contundente doctrina y versículos que te dicen claramente, no estás más bajo la ley, no estás más bajo la ley? ¿Aún no te basta? Bueno, aquí va más. Romanos 10:4. Dice así la palabra de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificar a todo aquel que cree. Ahí donde dice fin, en el griego dice telos, que significa punto final, terminación o límite, conclusión de algo a su estado final, fin. Porque, híjole, no falta el abusado que odia la verdad de la Escritura que dice, sí, pero fin ahí se refiere a objetivo. El objetivo de la ley es Cristo. Bueno, pues que no te bastan las decenas de versículos que te dice que Cristo anuló la ley, que ya no estás bajo la ley, etcétera. Y de todos modos no se van a escapar con ese argumento tonto, porque en el griego dice claramente acto final o terminación de algo, fin, no dice objetivo. Pero a fuerza quiere negar la palabra. Incluso cuando Pedro se andaba extraviando un poquito queriendo judaizar a los de la iglesia, Dios lo reprende por la boca de Pablo en Gálatas. Bueno, no cabe duda que este pastor de gracia da por terminado la ley, ¿verdad? Hemos escuchado muy clarito, da por terminado la ley. Para él, con la venida del Mesías, caducó la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando del Antiguo Testamento, que es los 5 libros primeros de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y Números. Esa es la ley. Y también después están los profetas, cuando Yeshua nos aclara que él no vino a hacer semejante cosa a lo que afirma este hombrecito de gracia que estamos escuchando aquí. Pero bueno, yo te quiero describir qué significa estar bajo la ley y qué significa estar libres de esa ley. Bueno, cuando estamos bajo la ley, significa estamos transgrediendo todo tipo de la ley suprema, que es nosotros cuando estamos fuera del Mesías. Cuando estamos en este mundo fuera del Mesías, estamos transgrediendo todo tipo de pecado, como dice Primera de Juan 3:4, que todo pecado es transgresión a la ley. Entonces, cuando estamos lejos del Mesías, antes de que habíamos venido del Mesías, hemos cometido todo tipo de pecado. ¿Y cuál es aquí el problema? Que estamos atrapados por la ley. Estamos atrapados por la ley. Entonces, cuando venimos al Mesías, es ahí cuando Él nos perdona todas las transgresiones que hemos cometido en nuestra ignorancia cuando no conocíamos al Mesías. Por ejemplo, cuando venimos al Mesías nos perdona. ¿Qué nos perdona? Por ejemplo, vamos a la segunda tabla de los 6 mandamientos que hemos transgredido contra nuestro prójimo. Por ejemplo, somos rebeldes con nuestros padres, porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Ya. Yeshua nos perdona de ser rebeldes con nuestros padres. Después, no matarás. Yeshua nos perdona el pecado de no matarás. Después nos perdona el pecado de no cometer adulterio. Después nos perdona el pecado de no mentir, de no robar y de no codiciar la casa del prójimo. Los 6 mandamientos se nos perdona cuando venimos al Mesías. Entonces, es ahí cuando se nos perdona todo tipo de transgresión, Es ahí cuando somos libres de la ley. Somos libres de la ley. Me perdonan un poquito por acá. Vamos viendo ya.
Es ahí cuando somos libres de la ley. ¿Por qué es libres de la ley? Porque el Mesías nos perdona todo tipo de pecado. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo 1:9 en adelante. ¿Por qué dice? Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes al Eterno, y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre, a su madre, cometen a otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales y los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, o los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí dice Pablo que la ley está diseñada para los transgresores, no para la gente que es justa. Entonces, cuando nosotros venimos al Mesías, el Mesías nos perdona nuestros pecados. Ante Él quedamos justos. Pero ahora el Mesías nos dice en Juan 14:1, eso no significa que nosotros quedamos sin ley. Porque el Mesías nos dice, ahora que has venido a mí, si tú me amas, entonces obedecerás mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en 1 Corintios 7:19 nos dice, el mismo Pablo que es mal interpretado por este pastor que acabamos de escuchar, el mismo Pablo en 1 Corintios 7:19 dice, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante o lo que importa es obedecer los mandamientos de Yahweh. ¿Se da cuenta? Entonces para eso yo quiero ir a Juan 14 para leer del versículo 15 al 26. Porque escuchábamos que este pastor dice que cuando somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. ¿Se da cuenta? Es tremendo lo que interpreta esta persona, ¿no? Que el Eterno tenga misericordia de él si no se arrepiente. Pues que quiero leer en Juan 14, del 15 en adelante. Veamos lo que dice el Mesías aquí. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice el Mesías. Como les decía, cuando nosotros venimos al Mesías, el Mesías nos perdona todos los pecados que hayamos cometido, no sé cuántos, pero Él no los perdona. Él no los perdona, somos declarados libres ante su presencia. Pero eso no significa, como dice acá este pastor, ustedes mismos escucharon lo como decía, ¿no? Que ya al venir a Cristo ya no están bajo la ley, como dicen. Entonces yo les digo que eso no significa que quedamos libres de la ley, sino que el Mesías ahora nos dice, si ustedes me aman, entonces obedezcan mis mandamientos. Entonces vamos a leer un poquito para comprender del 15 al 26. Dice, versículo 16, y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Se refiere al Espíritu que Él iba a enviar después de que ascendía al cielo. Del Espíritu, el cual habla este pastor, que dice que los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley. Pero aquí acabamos de leer que el Mesías dice, si ustedes me aman, entonces obedecerán la ley. La ley. Porque este hombre se está refiriendo, este pastor se refiere a la ley, está hablando de los mandamientos. Es lo mismo, mandamientos o ley es lo mismo. Entonces él se está refiriendo aquí el Mesías, si ustedes me aman, obedecerán mi ley. Entonces, versículo 17, me refiero, dice, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no busca ni lo conoce. El mundo no lo conoce porque no lo busca ni lo conoce.
pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. 18. No los abandonaré como huérfanos, dice Yahshua. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Versículo 20. Cuando yo vuelva a la vida, está refiriendo a la resurrección, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Versículo clave, 21, versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 22. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Adón, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Yahshua contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Aquí está el pastor que predica, que habíamos escuchado. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, versículo clave, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, les recordará cada cosa que yo les he dicho, que yo les he enseñado. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo es quien nos recuerda todo lo que habló el Mesías, todo lo que el Mesías nos enseñó. Lo cual Él dijo: si ustedes me aman, ustedes obedecerán mi ley. Eso nos recordará el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Eso nos recuerda el Espíritu. Todo lo contrario lo que argumenta este pastor que hemos escuchado, que los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley. Entonces, queridos amigos y hermanos, esto es bastantísimo entendible. Estar bajo la ley significa estar atrapado por todo tipo de pecado que habíamos cometido en nuestras vidas. Llegado al Mesías, nos hace libres de la maldición, como dice Gálatas 3, de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Precisamente todo pecado transgredido a la ley. Pero cuando llegados al Mesías, nosotros somos perdonados y somos libres de esa ley. Ahora, cuando nosotros comenzamos a caminar nuevamente en el Mesías, ahora el Mesías en Juan 14:15 nos entrega otra vez su ley. Dice: si me aman, obedecerán mi ley. Entonces, en el transcurso que nosotros caminamos, estamos libres de la ley, porque se nos perdonó todos los pecados. Pero ahí está lo que dice el apóstol Juan: si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos, que es Yahshua el justo. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos nuevamente en pecado, entonces la ley otra vez nos agarra. La ley otra vez nos atrapa. Cuando nosotros ya estamos en el Mesías y estamos desobedeciendo cualquiera de los 10 mandamientos, estamos otra vez atrapados por la ley. Entonces, ahí tiene sentido lo que dice el apóstol Juan: si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos toca nuevamente arrepentirnos de ese pecado, porque tenemos abogado quien intercede por nosotros en el cielo, que es Yahshua. Entonces,
para ser nuevamente libres de aquel pecado que hemos cometido ya en el camino a la salvación. Entonces, aquí queda claro, mis amados hermanos, lo que significa esto es estar libres de la ley, es libre de los pecados. Eso es estar libre de la ley. Cuando el pastor dice que ya no está bajo la ley, él está diciendo que está perfectamente justo ante el Padre. Ha obedecido todos los mandamientos para que la ley no lo tenga atrapado. Eso significa no estar bajo la ley. Haber obedecido al Padre todos sus mandamientos para no estar bajo la ley. Aquí tenemos un pasaje bastantísimo, clarísimo del Mesías, pero mal interpretado por estos pastores como el que acabamos de escuchar. Lucas 16:16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Yahweh y todos están ansiosos por entrar. Este pasaje lo malinterpretan estos pastores, que hasta el profeta Juan fue la ley. Por eso ellos más aseguran que ciertamente hasta ahí fue la ley. Venido Cristo, se acabó la ley. Ahora estamos ya libres de esa ley. Ahora somos salvos por gracia. Pero ellos no siguen leyendo el siguiente versículo 17 de Lucas 16:16. Versículo 17. Eso no significa, dice Yeshua, eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Yahweh sea anulado. Bendito sea Yahweh. Se da cuenta cómo Yeshua mismo echa por los suelos a estas doctrinas que son de demonios, sin duda alguna, son doctrinas de demonios, porque ¿cómo puede ser posible que el espíritu de Yeshua que iba a enviar nos seamos guiados por su espíritu y su espíritu nos enseñe que ya no hay que obedecer la ley, que estamos libres de la ley, como dicen estos pastores? El Eterno nos lo permita, que así nosotros también lo interpretemos. Ahora, otro pasaje que tenemos clarísimo del Mesías, Mateo 5 de 17 al 19. No malinterpreten la razón por la cual he venido, dice Yeshua. No vine para abolir la ley de Moisés con los escritos de los profetas. Al contrario, vine para dar cumplimiento a sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Yahweh, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, escucha aquí, entonces, si no hacen caso al más significante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Yahweh. Pero el que obedece las leyes de Yahweh y las enseña a los demás será llamado grande en el reino. Clarísimo, clarísimo, clarísimo lo que nos dice el Abba Kadosh. Aquí el apóstol Pablo en Gálatas 3 nos dice lo mismo que dice Yeshua en Lucas 16. Dice Pablo aquí en Gálatas 3:23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Yeshua, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Yeshua. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Yahweh por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Recuerden aquí, esto es lo que interpretan estos pastores. Y ahora dice que ya la ley ya no es nuestra tutora ya. Dice, pues todos ustedes son hijos de Yahweh por la fe en Yeshua. Y todos los que fueron unidos con Yeshua en el bautismo se han puesto a Yeshua como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son
uno en Yeshua. Ahora que pertenecen a Yeshua, son verdaderos hijos de Abraham. Bendito sea el Eterno, el Abacadosh. Así como estos pasajes que acabamos de leer, en Gálatas 3, por ejemplo, estos pasajes son mal interpretados por estos pastores. Estos pastores son mayormente asalariados, porque estos son los lobos rapaces que cogen la Biblia para lo que les conviene, porque háblales del diezmo, al toquecito se van a la ley, porque el diezmo está en la ley, en el Antiguo Testamento. Pero ahí sí dicen, esto sigue vigente para nosotros. Pero cuando les hablas de obedecer la ley, ahí dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Es más, se atreven a decir que si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Bendito sea el Eterno, que todos los que somos guiados por el Espíritu, somos lo que dice Yeshua en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mi ley. Entonces, los que aceptan mis mandamientos son los que me aman, dice Yeshua en Juan 14:21. Y esto es clarísimo para entender nosotros qué cosa es qué significa estar bajo la ley y qué significa estar libre de la ley. Libres de la ley estamos cuando obedecemos la ley, como dice 1 de Timoteo 1:9. La ley no está diseñada para la gente justa, es para los transgresores. Porque cuando nosotros llegamos al Mesías, somos justos, declarados justos. Ahora, si nosotros pecamos hacia adelante, en el futuro, ya en el camino de la fe, abogado tenemos con el Padre, que es Yeshua, Él intercede. Si nosotros caemos, nosotros en el caminar de nuestra fe, caemos, pecamos en algún pecado, pues nos toca arrepentirnos nuevamente y Yeshua intercede por nosotros. Pero mientras no nos arrepentimos, la ley nos tiene atrapados. Estamos bajo la ley. Cuando estamos en pecado, estamos atrapados por la ley. Pero cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros, Yeshua nos hace justo, nos justifica por creer en Él, pidiéndole perdón, entonces somos libres de esa ley. Santiago lo hace clarísimo. Santiago 2:12 dice, así que todo lo que hagan, háganlo con amor, porque con la ley que los hace libres, serán juzgados en aquel día del juicio. La ley que los hace libres. O sea, cuando nosotros obedecemos la ley, somos libres de esa ley. La ley no tiene poder para nosotros cuando nosotros obedecemos. Pero si nosotros desobedecemos la ley nos tiene atrapados y la ley tiene poder y la ley mata. La ley está diseñada para los transgresores. Por eso es que vino Yeshua, para hacernos libres de esa maldición de la ley. La ley está ahí para todo ser humano que la transgreda. Si no se arrepiente el transgresor, morirá bajo la maldición de esa ley y ahí no hay salvación. La salvación es Yeshua. Él es la salvación de todos los seres humanos que nosotros estamos aquí. Los que nos arrepentimos somos libres de esa ley y comenzar a caminar obedeciendo la ley, porque si nosotros dejamos de obedecer la ley, otra vez la ley nos vuelve a atrapar y somos esclavos del pecado, esclavos y atrapados por esa ley. ¿Cuál ley? La ley que habla el Eterno. Si me aman, ustedes obedecerán mi ley. Así que mis amados amigos, tengan mucho cuidado con estos pastores, porque estos pastores son los que tienen atrapados a la mayoría de humanidad religiosa en el mundo entero. Ustedes pueden ver cualquier pastor predicador en el mundo entero. Estos son los que tienen la mayoría de religiosos en el mundo entero, enseñando doctrinas de demonios, como dice Primera de Timoteo 4. Son doctrinas de demonios que se han apartado de la fe verdadera para hacer doctrinas que vienen hechas por medio de demonios. Así que tengan cuidado, que todos tus pastores son los que tienen a la mayoría de humanos como religiosos, que supuestamente están camino a la vida, pero han sido engañados porque son guiados por ciegos, por otros ciegos. Ciegos que siguen a ciegos, dijo Yeshua.
Entonces, el Espíritu, cuando nosotros nos bautizamos y creemos que recibimos el Espíritu, pues el Espíritu nos guía a toda la verdad. El Espíritu de Yeshua nos recuerda todo lo que Yeshua nos enseñó, todo lo que Él nos ha dicho que obedezcamos. Eso nos recuerda. Si el Espíritu que supuestamente usted ha recibido y no le recuerda esto, no está en su corazón, entonces usted no ha recibido el Espíritu en el bautismo. El Espíritu que recibimos es el de Yeshua. Y el Espíritu de Yeshua nos lleva a una obediencia, a aceptar sus mandamientos. Por eso dice Yeshua, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman. O sea, Yeshua sabía muy bien que la mayoría de humanidad iban a despreciar sus mandamientos. Por eso dice, los que aceptan son los que me aman. Con eso dejamos en este corto video. Hasta una próxima oportunidad. Hablaremos también más después acerca de muchas cosas que hay que hablar todavía acerca de la salvación. Así que mis amados hermanos, si me amas, obedecerás mi ley, dice Yeshua. Recuerda esto, no te olvides. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Hasta una próxima oportunidad. Shalom.